Muy buenas noches a todos los amigos que cada día nos prestigian con su sintonía, su programa Pensándolo Bien. Y en esta semana, una semana casi antesala de Semana Santa, David, nosotros queremos decirle a nuestro auditorio que la verdad que nos sentimos bien porque vemos que la República Dominicana se está orientando y reorientando hacia una cultura de formación de paz y cristiana. Yo pienso que esta Semana Santa va a ser especial en el país porque vamos a poder contemplar de manera muy de cerca algo más que la paz de la Semana Mayor. Buenas noches, David. Buenas noches, Trini, buenas noches, pueblo dominicano. Precisamente esta es la antesala de la Semana Mayor, como bien se le conoce, una semana donde culmina la Cuaresma. Esos 40 días y 40 noches que Jesús se retiró al desierto, donde fue tentado. Y fíjense cómo en la Cuaresma coincide mucho con los carnavales, porque es una tentación. Sí, esa es la descripción perfecta de esa cercanía entre celebración carnavalesca y Semana Santa. O sea, como el desafío, los desafueros, todos, más la tranquilidad, la paz y el reencuentro. Son dos estilos de vida que se contraponen. El tiempo de Cuaresma, el tiempo de reflexión, el tiempo de usted hacer un alto en el camino, de verse a sí mismo dentro para poder sacar fuerza, energía positiva y continuar en la vida. Y entonces la otra que se le presenta es el carnaval, que es desenfreno, lujuria. Fíjense que los símbolos de carnavales son demoníacos. En muchísimos países hay mujeres que están casi desnudas, al desnudo. Sí, no. Entonces ahí eso es mucha borrachera, mucha bebedera, mucha música. Eso es una cosa que... Es un semidnudismo lo que hay. Están mujeres que tú le puedes ver el busto, todo, porque el carnaval es lo contrario a la Cuaresma, a lo cristiano. Y así iniciamos nosotros, ¿verdad? Porque la continuación de esta semana. Porque además, esta noche nosotros vamos a analizar temas muy importantes que tienen que ver también con la manera y forma de conducir no solamente la actividad pública del Estado, sino que también vamos a tocar aspectos que tienen que ver con la parte privada, porque recuerden que Pensándolo Bien es un programa que analiza y enfoca aspectos de la familia, de la sociedad y de los gobiernos. Entonces, miren, y hablando, todo completo en ese sentido. Y hablando de esa empresa privada que tú señalas, nosotros quisiéramos referirnos la noche de hoy sobre lo que tiene que ver con la última encuesta Gallup. Gallup es una encuestadora, una firma encuestadora de muchísimo prestigio. Y que yo creo, David, es verdad, y mucha gente podemos coincidir contigo, pero creo que lo perdió todo. Sí, pienso que... Creo que todo su prestigio lo perdió con esa... Bueno, por ejemplo, hay errores que ellos han cometido. Por ejemplo, el hecho de ellos haber incluido a personas ya fallecidas como candidatos, en el caso de Carlos Morales Troncoso, el hecho de haber incluido a Amable Aristi Castro dentro de los candidatos del Partido Reformista, el hecho de haber sacado a Hito Bisonó, por ejemplo, el hecho de ellos, por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el caso donde yo quiero centrarme hoy, en el día de hoy, para que ustedes vean cómo esta encuestadora ha cometido errores que yo decía que son espacios pagados y que esta semana estos espacios pagados iban a continuar siendo pagados en el mismo periódico. Mire, hoy, por ejemplo, si usted va a los encabezados, va a decir que la mayoría del pueblo dominicano rechaza la reelección. Eso es lo que va a decir eso, porque eso es lo que se está buscando, eso es lo que se está pagando para que se diga eso. El mercadeo de ahora es el mercadeo de decir, bueno, el presidente que está bien valorado, el presidente
que la gente expresa en la calle que quiere que continúe con su plan de gobierno, la gente no lo quiere. No, pero quiero, Trini, porque la gente, obviamente, dije que esa encuesta que se publicó en el día de ayer debió haberse publicado en el Día de los Inocentes. Y ayer no era el Día de los Inocentes. De los Santos Inocentes. De los Santos, no era el día de eso. Entonces resulta que en esa misma encuesta usted va a ver que que Leonel Fernández, el expresidente, tiene una favorabilidad de un 18.7%, pero que aparece Danilo, que Danilo obviamente no ha dicho que va, pero que aparece por encima de él, aún así, con el 19.7%, un punto de diferencia, pero resulta que en esa encuesta hay 46% que dice en el PLD que no sabe. ¿Cómo? Oiga, ¿por qué eso está así? Pero, ¿y a quién pueden hacerle pensar que a lo interno del PLD, que es el partido de mayor nivel de formación política en este país, que tiene las estructuras internas más funcionales, que está bien definido su liderazgo, tanto al más alto nivel como en los estratos menores, su comité intermedio, su comité provinciales, y todo funciona de manera perfecta. Aceptada. Yo quisiera... que no saben los PLDistas. Quiero referirme, Trini, precisamente a analizar un poco este tema. Miren, ¿sabes por qué razón hay 46% de PLDistas que dicen que no saben, que están ahí esperando? Ellos están esperando que Danilo diga que va. Ese 46%, no, es que es así, que esa encuesta está bien en ese sentido. Hay 46% de gente del PLD... Pues suma del 19 a eso. A eso voy. Entonces, hay 46% del PLD que está esperando que el presidente diga que va para salir a la calle con él para apoyarle. Si usted le suma entonces a esos 46%, el 19.7, Danilo entonces tiene el interno del PLD un 65.7. Por ahí que anda la cosa. No, esa es la realidad. Por ahí que anda la cosa. Entonces, Danilo Medina tiene dentro del Partido de la Liberación Dominicana 65.7 de favorabilidad. Claro, como dijo con muchísima razón Yomaira Medina, su hermana diputada, una legisladora excelente, un ejemplo aquí en este país, ha dicho que el presidente es quien decide él, por mutus propio, si desea continuar su obra de gobierno o no. Pero yo quiero hacer un alto ahí para decir lo siguiente. Las razones que Danilo tenía para repetir y continuar en el 16, en vez de cambiar, se han acentuado. Y ahora él tiene más razones para poder querer seguir después del 20. ¿Y por qué él tiene más razones? Bueno, porque nosotros como país estamos en camino de una sostenibilidad en términos de desarrollo humano. Cuando usted en apenas 6 años logra sacar 1,5 millones de personas que estaban en pobreza y ya no lo están, y desde ese 42 que Danilo encontró en el 2012, reducirlo de 25.5, entonces eso es un logro extraordinario. Y quiero analizar este tema, porque a veces la gente, cuando uno habla que personas han salido de la pobreza, se resisten a creerlo. Porque en su mente, riqueza es opulencia. Riqueza es tener vehículos caros, hacer grandes viajes, vivir en mansiones, en grandes apartamentos de lujos. Señores, cuando una persona sale de la riqueza, de la pobreza, significa que no carece de nada de lo básico. Cuando usted, por ejemplo, tiene techo, cuando usted, por ejemplo, sus hijos tienen la garantía de recibir educación académica, cuando usted, por ejemplo, tiene la capacidad de tener agua potable, acceso a agua potable, cuando usted tiene acceso al transporte, cuando usted tiene acceso al vestido, lo único que falta para usted despegar a la riqueza total es su voluntad. Danilo Medina ha creado un momentum en la República Dominicana que permite que hoy por hoy 1,5 millones de personas más puedan esforzarse y ser lo que ellos quieran ser. Porque
Los países no solamente viven de los estados, de los gobiernos. Para usted progresar, usted tiene que poner de sí mismo, de usted, una voluntad suya. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo todo lo básico cubierto, lo que he mencionado, yo no soy pobre. Una persona que tenga eso no es pobre. Yo te voy a decir, David, por ejemplo, es bueno que hablemos con ejemplos. La República Dominicana es un país que podemos presentar muchas cosas. Pero, por ejemplo, una pregunta a nuestros amigos televidentes. Todas las familias, los cientos de familias que el presidente Danilo Medina sacó de la orilla del río, de la barquita, ¿vivían en la pobreza o no vivían en la pobreza? Vivían en la pobreza extrema, porque esa gente, con el solo hecho de llover medio centímetro de agua, ya se estaban ahogando. Esa gente no tenía ningún nivel de salubridad. Ahí no había baño para ellos hacer sus necesidades, por ahí no había agua potable, nada de eso. Entonces, ya esa gente que está en la barquita pasaron de un nivel de pobreza extrema, vivían en arrabal, a una condición. Vayan a visitar la nueva barquita, lo que pasa para que vean lo que es una obra de gobierno sensible, humano, que piensa en la gente y que de manera fundamental garantiza la prosperidad de esa familia. Y como tú dices, lo único que necesitan ya es su voluntad, su decisión de trabajar y echar hacia adelante. Miren, la pobreza tiene varios rangos que la sociología la va ubicando cada una. Hay lo que se llama indigencia, ese es lo peor de la pobreza. El segundo escalón es pobreza extrema. La pobreza extrema es menos pobre que el indigente. Y la pobreza. Entonces, las tres categorías se concatenan. Cuando usted la licúa son pobres, pero hay algunos que tienen unos niveles de pobreza más pobres que el otro. Entonces, usted puede ver en cualquier barrio pobre que hay personas, por ejemplo, que ahí vive una gente, una madre soltera, que nadie tiene que le dé nada, que se enfermó, tiene un hijo enfermo, no depende de nada. Los vecinos pobres son quienes la ayudan a seguir adelante, porque no hay una gente más solidaria que la gente pobre. El pobre es solidario con sus vecinos. El mejor vecino de un pobre es otro pobre, usualmente. Claro que hay excepciones, pero este gobierno está trabajando con la pobreza extrema y con la indigencia. Y lo que tú has señalado con respecto a la barquita y con respecto al proyecto que hay en Domingo Sabio, es tratar de sacar gente que está viviendo en indigencia y en pobreza extrema, sacarlo de ahí a otra categoría. A otra categoría. Yo siempre, una vez yo escribí un proyecto social y quería implementar un plan piloto para usted ir a un semillero de un barrio pobre, cualquiera de esos que hay aquí en Santo Domingo, que todavía persisten y que se está trabajando para poder cambiar eso, que es lo que está haciendo el presidente Medina. Y si usted va a esos barrios, se va a dar cuenta que ahí hay mecánicos, enfermeras, ingenieros, adentro de ese barrio hay salones de belleza, adentro de ese barrio hay personas que tienen barbería, barberos, su colmadito. Hay gente que tiene su colmado, hay gente que brega con su banca. Entonces hay una serie de gente de calidad, que tiene calidades para poder crecer entre ellos mismos. Entonces cuando usted toma, por ejemplo, Domingo Sabio y le aplique ese plan, un plan que se aplica por cuadrantes, y usted hace un levantamiento de saber quiénes son, cómo se llaman, sus edades y cuál es su expertise o lo que hacen, usted comienza ahí. Y con lo que anunció precisamente hoy la Banca Solidaria, que ella ha dicho que hay más de 6.000 millones de pesos que van a ser dedicados a esas MIPYMES, a esas personas que no tienen ningún tipo de crédito, para ayudarlo a salir de eso. Miren, hay un término que me gusta usar cuando hablo de Danilo Medina y el combate a la pobreza. Danilo Medina está haciendo que la gente se empine y crezca.
se empina y crezca. Tú estás hablando de se empina, vamos a decir al público que es empinar. Se empine y crezca. ¿Sabe por qué? Porque la gente está trabajando con ellos y a veces ellos ni se dan cuenta. Cuando miran a su alrededor, se dan cuenta que está pasando lo que se llama una revolución. Eso es lo que ocurre aquí. Y cuando usted ve, por ejemplo, que un partido político que tiene un presidente así, hay una encuesta que dice que una persona que no ha dicho que va a continuar, todavía le lleva un punto directo del tú a tú al presidente del partido que quiere volver de nuevo, que anda por ahí diciendo y que reformó la Constitución a su imagen y semejanza para él volver. Él no podía, después del 2012, él no podía aspirar ni tampoco Hipólito, pero él hizo la Constitución para aspirar de nuevo él también Hipólito. O sea, él puso a Hipólito y él mismo en condición de aspirar para lacerar el relevo generacional. O sea, si hay una persona en el Partido de la Liberación Dominicana que le puso un pie en el cuello, vamos a decir el cocote, para que la gente me entienda, a la juventud del PLD, fue Leonel, porque cuando le pone el cuello ahí, cuando él, esa constitución se habilita él mismo y habilita también Hipólito, él está poniendo un pie en el cuello a toda la gente que viene detrás de él, porque él cree que él es él, y como él es el dominicano más grande, más importante. O sea, el hombre tiene lo sumo arriba a la ínfula. Y resulta entonces que él cree que es el hombre más importante. Y siendo así, él tenía que reformar esa constitución para volver. Y cuando Danilo quiere volver en el 16, él el 25 de mayo del 2015 se tira en un discurso llamando a Danilo el Trujillo del siglo XXI. Pero señor, pero usted fue presidente 3 veces. ¿Y cómo que usted reforma la constitución para usted beneficiarse a usted mismo? Para volver también al 16. Y ahora que le vienen al 20. O sea, estamos hablando de una persona altamente glotona. Usted sabe, usted no ha visto un glotón. De la gente que le gusta mucho comer, que come lona. Y que la comida que está ahí es para él. No, que tiene todo. Y la que no se puede comer, como dicen, la sopetea, para que nadie la coma. Eso es porque mira qué sucede. Recuérdense que en el último proceso... Pero que la gente no sabe, toda la parte que yo digo, que él reformó la Constitución para habilitarse él mismo, para venir de una vez, él quería salir, o sea, él duró 12 años, salió 4, y ya quería el 16, no soy yo que voy. O sea, es una persona que tiene un afán de gobernar, pero de gobernar, si fuera para gobernar para este país, bueno, está bien, pero tú no puedes gobernar para entregarme la Barrigol, tú no puedes gobernar para entregar los peajes, tú no puedes gobernar para entregarme las empresas del Estado a quien sea, o sea, tú no puedes gobernar para hacer rico a quienes están hoy con Leonel, que yo digo, en una cápsula ya pasada, o creo que todavía está esta noche la cápsula, la última noche que va a estar ahí, que Leonel Fernández está rodeado de un paquete de ex pobres, ex funcionarios, que lo están empujando para que él... Pero son muy ricos. No, pero millonarios. Es pobre, es funcionario, pero muy rico. Pero millonario. Multimillonario. Entonces esas son la gente que quieren que Leonel vuelva porque tienen mucho dinero, no saben qué va a hacer con ellos, pero resulta que se sienten que no tienen poder. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos. Miren, ayer en la mañana empezó un siniestro, un fuego terrible en el almacén Hermanos Jerez, que está por ahí como por el kilómetro 8, 7 y medio de la carretera Sánchez o La Independencia. Empezó ayer y todavía hoy a las 10 de la noche, este video que ustedes están viendo ahí, que van a ver, fue tomado a esa hora, 10 de la noche, y están fajados los bomberos. Este es un programa, como bien Trini señala, insiste,
para analizar algunos temas. Y nosotros estamos analizando el tema, por ejemplo, de este almacén que se ha quemado. O sea, analizando la situación que se genera en un proceso de desastre, en una zona de alta densidad poblacional, y que 24 horas no son suficientes para sofocar un incendio porque las fuentes de agua están a 8 kilómetros. Van 36 horas ya, Trini. Fue ayer en la mañana. Hoy en la mañana fueron 24 y ya vamos para las 12 de la noche. Y en este momento están todos esos bomberos ahí. Pero la preocupación es que nosotros no vemos que el ayuntamiento del distrito tenga un plan, o que el ayuntamiento del distrito haya fortalecido nuestros bomberos, o que haya adquirido nuevas unidades. Tampoco vemos cuál es la ruta crítica que se debe tomar y cuáles son los protocolos que se deben seguir ante un siniestro de esta magnitud. Esto es preocupante porque si por mano de los trapos, como dicen por ahí, surgiesen varios incendios a la vez, entonces esta capital se va en fuego, se quema. Y no podemos tener una alcaldía ni un ayuntamiento haciendo vedetismo, porque ese alcalde del distrito, que ha empezado como Ecovista Nueva Barre Bien, se ha convertido en un vedette. Él quiere que lo vean bailando en todas las redes sociales. Si él va a visitar, mira, estoy aquí visitando tal cosa, pero resolver los problemas. Uno de los problemas puntuales que tenemos nosotros parece ser el problema de los protocolos y los fuegos. Aquí debe haber un mapa con los puntos críticos de las fuentes de agua, de abastecimiento, para que los bomberos no tengan que salir a 8, 10, 15, 20 kilómetros a poder llenar, para poder ir entonces en auxilio de esa empresa. Los millones que se pierden ahí y las vidas que están en juego son para que la alcaldía del distrito tome el dinero que recibe de contribución de la gente para que entonces pueda asegurarle a ellos sus bienes y sus vidas. Simplemente quiero decir esto y dejarlo hasta ahí, porque tampoco quiero ser un verdugo, pero esto es un espacio que está precisamente para analizar estos temas, y estamos viendo que ahí David Collado se quemó. Se quemó, pero rojo, David Collado. Esa eficiencia de él parece que nada más es en las redes. Mira, soltando una y cogiendo la otra, pienso que nosotros como analistas tenemos que traer a la mesa hoy un tema interesante. Lo que está sucediendo en la Unión Europea, después que todos ustedes saben lo que pasó con aquel referéndum, con aquella votación en el Reino Unido para salirse de la Unión Europea, lo que llamaron el BRICS. O sea, la salida de ellos de la Unión Europea, porque ellos se sienten superior, y se estaba viviendo una situación de crisis con el tema de los refugiados de Siria y toda esa zona por ahí, por la guerra. Entonces, ellos entendían que tenían que salir de eso. Se fue la votación y arrasaron. Pero resulta que una cosa es llamar, como dice la gente, y otra cosa es verlo venir. Ahora han tenido que ir negociando porque la situación en términos financieros y económicos se ha puesto un poco crítica. Porque ellos viven allá arriba, en la parte arriba, para ellos tener que todo su negocio con los países tienen que bajar a Europa, se meten a Francia y tienen que bajar ya a su peñón que tienen ahí abajo, por España. Entonces, ayer el negociador de la Unión Europea para el tema del BRICS y el ministro británico para ese tema llegaron a un acuerdo
de prolongar la salida por 21 meses más. Hasta el año, hasta 2021. Hasta el 2021. Saldrían al 19, sí, entonces ahora 2 años más. Hasta el 21. Porque la presión social es muy fuerte. Las líneas aéreas, la gente que era normal que ellos con un solo pasaporte andaban todos esos países, 10, 15 países con un solo pasaporte porque todo es europeo. Y las cosas se han ido virando. Y con eso la visa, la gente... Sí, no, que es su pasaporte, es un pasaporte europeo. No, pero y la gente extranjera con una visa... Con una visa caminaba todo eso por ahí. En los países. Pero, entonces, miren, hay ambas cosas, algunas cosas que quisiera puntualizar al respecto. Por ejemplo, el tema económico. Imagínense ustedes, señores, la gente no tiene idea de lo que son las aseguradoras. Las aseguradoras, eso es de los productos que más dinero mueven en el mundo. Pero vamos a ver el asunto de las bolsas y empresas que tienen su base en Londres, en Reino Unido, pero que entonces le sirven y venden a toda Europa. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que le sale al ser Inglaterra, parte de la Unión Europea, esas empresas se mueven normalmente en todos los países europeos. Ahora se le ha puesto difícil porque Europa está pidiendo que esas empresas comiencen a pagar impuestos. Primero. Claro, porque ya es extranjero. Segundo, que Reino Unido, en el pago que ellos tienen que hacerle a la Unión Europea, en este caso a Bruselas, que es donde está la capital de Europa, ellos le deben 50.000 millones de euros, que tendrán que pagárselo antes de su salida. O sea, estoy diciendo que... Fíjense que esos 50.000 millones de euros deben pagarlo antes de su salida, porque son contribuciones que no pagaron cuando eran siendo miembros. Pero ¿quién gana con todo esto? Para que ustedes vean, ahora mismo, por ejemplo, este país, nosotros, que ahora hay realmente hay un desarrollo agrícola en este país, y hay productos nuestros que ya están siendo exportados con buenísima calidad. Ahora ellos están buscando hacer tratados de libre comercio con países emergentes. Pero yo te voy a decir... ¿Por qué razón están haciendo eso? Porque los productos que vienen de Europa son más caros llevarlos al Reino Unido que los que vienen de estos países. ¿Por qué? La mano de obra, simplemente. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, la pelota Wilson, donde se juega todo el béisbol de Estados Unidos, se hace en Haití. De Haití salen todas esas pelotas que ustedes ven, que se llaman Wilson, salen de Haití. No es lo mismo usted hacer todas esas pelotas en Haití que hacerla en Estados Unidos. Una pelota valdría 3 veces por encima. La mano de obra es muy distinta. Entonces, los productos nuestros, con los financiamientos, Trini, que está ofreciendo el presidente de la República, y los seguros que se están implantando para que el agricultor siembre sin miedo, eso hace que el agricultor se arriesgue a sembrar y que estas, por ejemplo, cooperativas puedan exportar a países como Inglaterra. Ahora, ¿quién es el mayor ganador de esto? Para que ustedes vean, increíble, el país más antagónico de Europa, de Inglaterra, perdón, que es Irlanda. Así es. Irlanda entonces se queda como un miembro de la Unión Europea, pero resulta que entre Irlanda e Inglaterra, Reino Unido, tienen una frontera invisible. Óigame esto es interesante. Yo, por ejemplo, me he dado, gracias a Dios, el lujo de andar todo por ahí. He estado en Francia, en Luxemburgo, en Bruselas, que el país es Bélgica, pero la capital es Bruselas. He estado en Inglaterra. O sea, gracias a Dios he estado por esos países y conozco. Ahí por donde hay frontera, señores. Ahí usted va a Suiza y un policista viene, papier, y usted simplemente le pasa su pasaporte, pase, ni lo miran casi. Esa es la situación que hay en estos países. Y ahora ellos han salido por el Brexit, sin embargo, hay un nerviosismo y ellos calculan que desde ahora hasta el año 2021 estas compañías van a tener este tiempo para ellos readaptarse
a esta situación y buscar salida. Y moverse. Y buscar salida. Y digo que la mayor beneficiaria de eso es Irlanda. Porque Irlanda entonces se va a convertir en el mayor vendedor. Ahora, o sea, tú sabes que Irlanda es un país pequeño que va a tener como cliente al Reino Unido. ¿Por qué? Porque como cliente, porque esos productos de la Unión Europea van a entrar por ahí. Van a entrar por Irlanda, esas compañías irlandesas se van a fortalecer, los bancos le van a dar muchos cuartos a esas compañías para que esto tenga todo lo que tengan que hacer, porque es más fácil tú comprar al lado que tú buscarlo lejos, por un problema del transporte. Pero yo te voy a decir, por ejemplo, algo que está pasando aquí. Fruto de esa política de incentivar la producción agropecuaria en la República Dominicana y de hacer posible que el ambiente dominicano permita el ingreso de 10 millones de turistas, como está trabajando el presidente Danilo Medina, ya por el nivel de producción agrícola y la confianza que se tiene en la calidad de los productos dominicanos, las empresas, los cruceristas de crucero se van a abastecer de productos agrícolas en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Como dice el presidente Danilo estableció claro desde el principio que el turismo era la locomotora del desarrollo. Porque en la medida que un turista se come un plátano, ese plátano lo estamos exportando. En la medida que un turista se come un huevo producido en República Dominicana, esa es una exportación que se está haciendo. Entonces, ya todos los cruceros que tocan las costas dominicanas se van a abastecer de los productos agropecuarios de República Dominicana y es una entrada de divisa importante para la economía dominicana, pero al mismo tiempo un mercado nuevo y vigoroso para el sector agropecuario, lo que significa que nuestros agricultores podrán tener su producción agrícola garantizada, una venta excelente. Porque se va a vender en dólares. Yo voy a hacer un llamado aquí a la presidencia de la República, al presidente Danilo Medina. Yo pienso que el presidente debe poner ojo en la educación agropecuaria. Las escuelas agropecuarias se están saliendo. Entonces, los salarios de los agrónomos deben ser vistos, revisados y tratar de que jóvenes quieran hacer la carrera, porque aquí hay muchas carreras, por ejemplo, que están, por ejemplo, los abogados, aquí no cabe un abogado más. Los médicos, aquí los médicos andan ahí como motoconchistas. Mercadeo, imagínate tú. No, pero ya el presidente tomó en cuenta eso y desde el Instituto de Formación Técnico Profesoral, Infotec, se está trabajando la formación técnica de esos jóvenes para garantizar dos cosas. Y por ejemplo, el presidente Danilo Medina ha tenido como ejemplo el sector agropecuario del Valle de San Juan, donde él aplicó el plan de reconversión agropecuaria y terminamos de inaugurar la presa Las Dos Bocas en Vallejuelo, donde unas 36.000 hectáreas de tierra tienen riego por goteo. Ya formamos las cooperativas que van a producir y van a comercializar para hacer dos cosas. Hacer del campo un ambiente de amplia producción y de una florescencia, un resurgir económico que facilite el regreso de los que se fueron del campo y la reunificación de la familia, porque la mayoría de los barrios de la capital están llenas de gente en los campos, que mucha gente han dejado sus 5, 6, 7 tareas de tierra botadas por allá y vinieron para la capital. Danilo, mira cómo está eso ahí. Eso es Jorgillo. Por ahí lo que había era piedra. Hoy es vida, es producción. Ahí hay incluso en las lagunas que se han hecho ahí, hay producción de peces, que por ahí nunca se había comido pescado. O
O sea, todo eso está haciendo el presidente Danilo Medina para garantizar no solamente el aumento de la producción agrícola nacional, sino llevar un mejor nivel de vida a toda la familia del campo de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un momento. Cuando estamos hablando de Europa y la situación que se presenta con decisiones que se tomaron y han tenido que ir revisando, la verdad es que tenemos que ahora entender por qué la encargada del Fondo Monetario Internacional establece que una guerra económica no le conviene a nadie y que los únicos perdedores son los pobres. Y ella establece eso porque el tema de los impuestos, de los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso al aluminio y al acero, han desatado una situación difícil en términos de relaciones comerciales entre Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, China y esos países grandes de las fuertes economías, al punto que en la reunión del grupo G20, Estados Unidos estableció de manera franca que ellos no le temen a una guerra económica porque ellos son un país grande. Entonces, imagínate, David, si porque tú seas grande no vas a tomar en cuenta a los pequeños, evidentemente que la decisión tuya de maltratar a otros es casi evidente. O sea que el tema de la guerra económica, no se tiran balas, ni se tiran misiles, pero la muerte por el hambre, por la falta de medicina y por la miseria, también es una muerte. O sea, no solamente se muere porque te den un balazo, o te explote una bomba nuclear, también los pueblos pobres sufren con el hambre y con la falta de salud. Como es el caso, por ejemplo, que lamentablemente está pasando nuestro querido hermano pueblo de Venezuela. ¿Qué tú opinas? Sí, así es. Mira, antes de entrar a Venezuela, yo quisiera, porque tú has traído un tema muy importante. El alma de Donald Trump, no hay ahí ningún tipo de solidaridad. No, absolutamente no. Ellos dicen un businessman, es un hombre de negocio, y él maneja Estados Unidos como si fuera una empresa de él grande. Entonces, cuando él calcula los riesgos, y Donald Trump se ha convertido en un personaje altamente desestabilizador para todo el resto del mundo. Incluso en Estados Unidos hay mucho nerviosismo con Donald Trump. Incluso ahora mismo toda la bolsa de valores, todos los negocios, empresas bélicas que participan en Dow Jones y bolsa de valores están subiendo sus acciones porque la gente prevé que Donald Trump va a ser un desastre en algún momento. Donald Trump no tiene ningún problema en irse a una guerra con quien sea. Él no mide consecuencias. Tan así es que, fíjese, es una familia tan descompuesta, la de Donald Trump, que su hijo, la mujer del hijo lo va a dejar. Porque tenga una idea, cuando usted ve que la mujer de el hijo de un presidente es votado por su esposa, que no quiere saber del nivel ni pintura, y ustedes saben los valores de ese hijo, de quienes viene, o del padre, esos son los valores que él tiene. Los valores de Trump son los valores de su hijo, que su esposa lo va a votar, ya pidió el divorcio. Y refiriéndonos brevemente, señores, Venezuela está viviendo una crisis humanitaria. Muy difícil. La gente tiene que entender que Venezuela no está bien. Lamentablemente, pero Venezuela no está bien. Por ejemplo, el gobierno de Colombia ha sido muy solidario con el pueblo venezolano, pero muy solidario
ellos permiten que entren libremente a comprar a los mercados que hay en la frontera. Pero David, son cientos de miles que entran. Son 40.000 diarios, dice el presidente Santos, 40.000 diarios. Y esos 40.000 se queda la mayoría, entonces se está quedando allá en Colombia. Ante esta situación, Colombia está teniendo, entonces ellos están planeando hacer un campo de refugiados. Porque tomar parte del territorio, la frontera, y decir, bueno, vamos a hacerle casucho aquí, casetita de plástico, de esa casa de campaña que usted conoce. En los parques, tirados ahí, no, como no están bien, los venezolanos no están bien. Sí. Y yo quiero decir, Trini, y quiero hacer un llamado a migración aquí en el país, Trini, a migración, porque a los venezolanos supuestamente, yo conozco una persona que me dijo que vino aquí y le cobraron $300 para poder entrar. Aquí en el aeropuerto, migración. $300. Dice que hasta 400 a veces le quitan para poder dejarlo entrar. Los venezolanos no necesitan visa para venir aquí, pero le están cobrando entre $300 y $400. Yo pienso que la respuesta nuestra no debe ser esa, y no es una actitud ni una decisión gubernamental, es una decisión de migración. Ustedes saben que a veces la gente está en un puesto y a veces quieren... Se la buscan ahí. Se la buscan en contra de un pueblo hermano. Creo que Venezuela está viviendo así, pero no es para siempre. Venezuela va a llegar un momento que se va a recoger, que se va a democratizar de nuevo y que esa gente va a volver a sus países. Y qué bueno que un venezolano venga aquí y cuando retorne pueda hablar bien de la República Dominicana, como hablan también de Colombia. Ahora, el presidente Santos dice, yo no puedo tenerlo todo aquí. Entonces, pudiera haber un campo de refugiados. Acuérdense, la gente de los sirios que viven en el país. Aquí hay muchos sirios viviendo. Y los sirios son gente muy trabajadores. Los sirios, la gente de Israel, lo tienen en un campo de concentración. Sí. En la franja de Gaza, por ahí. Sí. O sea, y ahí, cuando se llama guerra, ahí hay hambre, ahí hay desnutrición, ahí hay muerte. Ahí hay muchas situaciones que se dan en estos campos. Entonces, tener esa cantidad inmensa, esos cientos de miles de venezolanos en una frontera para poder alimentarse. Y fíjense que en ese campo de concentración está mejor que en su país. Sí. Porque en el país usted no puede comprar, por ejemplo, 2 litros de leche. Porque esa vinculación que tuvo Hugo Chávez con Fidel Castro, Raúl Castro, ese comunismo cubano, las ideas que estos tigres tuvieron de Cuba fue idea comunista, pero un comunismo atrasado, depredador. Racionar la comida, todo que un control absoluto del partido y esta cosa. ¿Ustedes saben lo que es una madre, por ejemplo, tener un niño y no poder comprar un pamper? No poder comprarle la leche. O sea, hay una situación en Venezuela que desafortunadamente no está bien. Entonces nosotros estamos pidiendo, claramente, yo digo que voy a decir esto, cuando se produjo la guerra de Kosovo, yo estaba en ese momento en Luxemburgo, cuando se dio la guerra de Kosovo. ¿Se acuerdan de Milosevic? Milosevic, que fue el general que comenzó la guerra en Kosovo. Ese hombre mató tanta gente en Kosovo que los kosovianos tuvieron que irse a Europa. Europa hubo que abrir la puerta a ese pueblo completo. Y los Estados miembros, como por ejemplo el caso de Luxemburgo, Alemania, Finlandia, Francia, la parte que tiene que ver con Bruselas, España, Italia, Portugal, ellos se repartieron a esa gente. Entonces ellos lo que hicieron fue que al venir este éxodo masivo de personas corriéndole pues a la muerte, estaba corriendo porque todos los opositores Milosevic eran matados. Yo veo a Maduro una especie de Milosevic, porque yo sí vi el rostro de la gente, y yo sí fui y vi cuando esa gente entraba. Allá en Luxemburgo, por ejemplo, donde yo estaba, y lo vi llegando a ellos, yo dije, caramba, cuando yo volví a Nueva York, yo volví diciendo, caramba, lo que son las guerras. La gente no ha visto las guerras, Lo que está viviendo... Gracias a Dios que nosotros por aquí no
no nos toca eso. No, vivimos en paz nosotros. Gracias a Dios. Vivimos en paz. Y vamos a mantenernos en paz. Estamos en un país en armonía. Y vamos a un gobierno sin así. Oposición. La única oposición es del propio partido. Increíble eso. La única hay cosas que dan el único opositor es Leonel. Leonel. Es increíble eso. Bueno, David, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por brindarnos su compañía cada noche. Que Dios le bendiga y hasta mañana.